Sorpresa y maní. Si quieres gozar, vente a Manaví. Bien, muy buenas noches, queridos oyentes y televidentes de Contigo Siempre Radio. Es un honor poder llegar a ustedes un día más en estas transmisiones que hacemos de entrevistas especiales con invitados de lujo que realmente nos ayudan a formar criterios en la opinión pública. Es el caso de la abogada y licenciada Malena Cardona, con quien abordaremos los avances en torno a la aplicación de la jurisprudencia en favor de la igualdad y de la equidad de género. Recordarles que ella es presidenta de la Organización de Mujeres Lideresas de Manaví y con ella abordaremos estos temas que nos interesan, porque sobre todo forman parte de una idiosincrasia, en la previa hablábamos con Malena, de una idiosincrasia que tenemos que cambiar. En el Ecuador se registraron al 2018, según cifras del IDEC, 3.013.182 plazas de empleo, de las cuales el 60,3% fueron para hombres y el 39,7% para mujeres. En torno a esto, Malena, por favor, muy buenas noches. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué tal? Gracias por este importante espacio. A ver si me nos ayudas. Ahí sí, ahí estamos. Creo que estamos, ahí estamos, ok. Perfecto. Bueno, es en vivo, ¿no? Así en vivo. así es. Vamos. Buenas noches con todos y buenas noches con todas. Gracias por este importante espacio a través de los medios de comunicación, los tradicionales y ahora los digitales, que se constituyen en una fortaleza importantísima, no solamente para las organizaciones de mujeres, que estamos en esta lucha permanente desde siglos, no es solamente ahora. Lo que sucede es que tal vez o muy probablemente ahora estamos un poco más visibilizadas en este trabajo que realizamos, ¿no? En favor de los derechos de igualdad. Y lo digo porque el mes de marzo suele llamársele el mes de la mujer, ¿no? O de las mujeres, por el tema de que el 8, que fue precisamente ayer, se conmemora fecha calendario, el Día Internacional de las Mujeres, y el 25 de noviembre, el Día Internacional de la no violencia contra nosotras o contra las mujeres. Entonces, lo que nosotras hacemos en estas fechas un poco es salir a las calles para estos menesteres específicos y poder darles a conocer a cada uno de ustedes la lucha que hacemos de manera permanente, de manera constante, desde nuestros diferentes territorios y ámbitos, para poder, digamos que, ejercer un poco de concienciación en la sociedad, porque el tema de la violencia de mujeres no es solamente nuestro, es un tema en el que confluyen hombres y mujeres, es decir, que conforman la sociedad. Malena, yo tengo un dato allí y es que en los últimos 16 años han muerto 3.200 niñas y mujeres producto de feminicidios. Sí, y qué bueno que digas feminicidio, porque me gustaría ahí hacer una puntualización muy importante, porque hay mucha gente que pregunta, bueno, a veces dicen femicidio, a veces dicen feminicidio, ¿y qué mismo es qué? ¿Cuál es el nombre que se le da a este hecho violento de acabar con la vida de una mujer por parte de quien dice quererla, amarla, y que en un momento dado acaba con su vida, a veces de las maneras más crueles y despiadadas? El femicidio es el acto mismo de acabar con la vida de una mujer de parte del agresor, y el feminicidio viene siendo el involucramiento no solamente del hecho o de la acción de asesinar a una mujer, sino en el cual se involucra el Estado y la sociedad de manera directa. Con un ejemplo muy claro: si tengo una vecina y la pareja constantemente la agrede y yo como vecina no denuncio, no llamo a la policía, y veo algo como natural, como que ese problema es de marido y mujer y como que en ese problema nadie debe meterse, ahí hay una corresponsabilidad, lo que podríamos llamar una especie, en este caso, no solamente de falta de humanidad, sino también lo que en la ley se establece como complicidad. Entonces, en ese sentido, cuando confluye aquello, también. Exactamente. Entonces, ahí viene el feminicidio, cuando hay una corresponsabilidad de un hecho violento, no solamente del actor, ¿verdad? En este caso, del agresor, sino de la sociedad que indolente mira, escucha y no se mete. Vimos un caso terrible, recordemos en Imbabura, en Ibarra, para ser preciso, el caso de Marta, una mujer que estaba embarazada, en estado de gestación, y en la vía pública fue asesinada.
Entonces, ahí hubo un feminicidio. Fue a vista de todos, de todas las personas que se tomaron el tiempo de filmar, que se tomaron el tiempo de cualquier cosa, menos de auxiliar a esta persona, incluyendo a algunos miembros de la policía que entendemos fueron incluso sancionados. Entonces, qué bueno que hagas esa precisión para un poco decirle a la gente de qué se trata. Ahora, respecto a la puntualización de las cifras, sí, las cifras del femicidio en el Ecuador son realmente bárbaras, escalofriantes. En lo que va del año llevamos 16 femicidios. Solo en lo que el va de este 2020. año. En el año 2018. ¿Ese es un registro nacional oficial, o provincial? No, nacional. Perfecto. Te estoy hablando de cifras a nivel nacional, ¿no? Perfecto. En lo que fue del 2019 tuvimos 106 femicidios. 106 femicidios. Y si me lo permites, tengo las cifras exactas de los últimos años relacionado precisamente con lo que significa estos hechos de violencia. Claro está. A ver, si tenemos en el 2015 hubo exactamente 106, coincidentemente con el 2019. En el 2016 hubo 128 femicidios. El 2017, 152, mire cómo ha ido subiendo la cifra. El 2019, como decíamos, el 2018, perdón, 99, esa fue por decir la cifra más baja, entre comillas. Y el 2019, como decíamos hace un momento, 106. Si ustedes se dan cuenta, en los años 2017, donde subieron las cifras, por ejemplo, del 158, ese año, coincidencialmente, entró en vigencia la ley, una nueva ley prácticamente, que muchos no la conocen y hay que difundirla, y los medios de comunicación tienen que aportarnos con ese instrumento legal que tienen las mujeres y la sociedad para poder saber y reclamar sus derechos. Ese año precisamente se promulgó y entró en vigencia la ley de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, que a través de sus artículos establece las diversas formas de violencia, porque no solamente es la violencia física la que puede terminar en un femicidio o en un feminicidio, sino la violencia que se ejerce a una mujer de diferentes formas, violencia psicológica, violencia verbal, y en este caso dentro de ese tipo de violencias se van ramificando, por así decirlo, otro tipo de violencias, ¿no? Te pongo un ejemplo, hay una que es la más, digamos que invisibilizada y que mucha gente segura, muy segura estoy, no lo sabe. Por ejemplo, en una pareja, cuando el hombre le obliga a tener, siendo su esposa, su mujer, su amante, o tenga una relación de esa naturaleza, su marido o su pareja le obliga a tener relaciones sexuales, tal vez en un momento en el que ella no está predispuesta para hacerlo, o en una situación o circunstancia incómoda, dolorosa o de cualquier otra situación para ella, ahí hay violencia sexual. Y eso está tipificado, y eso es sancionado, pero la gente no lo conoce. Y muchas mujeres jamás lo van a decir. Primero, por vergüenza, ¿no? Segundo, porque las mujeres han sido revictimizadas, Néstor, cuando van a poner la denuncia, algunas que son muy pocas, ¿sabes lo primero que le dicen? Muchos se les burlan. Señora, pero si es su marido, casi que les dicen ridículas. Entonces, exacto, a eso estas iba. cosas no se pueden naturalizar. El absurdo, Malena, y disculpa que te interrumpa, el absurdo se volvió cotidiano, ¿ah? Y esa cotidianidad se nos volvió la costumbre. Entonces, y cuando tienes este tipo de casos de gente que alza su voz de protesta, que denuncia, que lo expone ante el sistema de justicia, entonces resulta que termina siendo o minimizado, siendo lo más básico, ¿no? O ridiculizado incluso en la esfera pública. Así es, y viene ahí el tema de la revictimización, que no es otra cosa que el hecho de que una mujer vaya, se atreva y se llene de valor. Para que una mujer vaya y ponga la denuncia es que tiene que llenarse de valor e ir a un estamento, ya sea a la fiscalía o ya sea a los consejos del GATS, de protección de derechos, que también pueden darles apoyo, o a una fundación. Bueno, una fundación es menos, pero sobre todo a lo que tiene que ver básicamente con los estamentos públicos. Y tenga que contar una vez, y luego la pasan a otro departamento y tenga que volver a contar nuevamente, y más si es una agresión sexual, y tenga que ser examinada por uno, por dos, por tres o por varias personas y contar y volver a recontar su situación. Eso se llama revictimización. Así Entonces, muchas mujeres no quieren pasar con eso. Dice, suficiente con lo que he pasado ya, y más aún si no me van a resolver nada.
Claro, y más aún existe ocasiones en que la aparición en medios de comunicación o medios de comunicación alternativos, como son las redes sociales, termina siendo más significativo en torno al abordaje del caso que el mismo sistema judicial, en donde en ocasiones se traspapelan los casos. Malena. Mire, y tú como abogada lo debes de sí. tener con mayor claridad. Néstor, mire, actualmente tenemos la posibilidad de tener normativa legal que se ha implementado de acuerdo a las necesidades que se han ido dando, ¿no? en esta materia y en otras tantas. Muy interesante realmente, pero poco viable. Poco viable en el sentido de que no se ejecutan. Por un lado, primero, como decíamos, el tema de la revictimización y por otro lado, el tema de los procedimientos. Hay mucha gente que en delitos flagrantes, sobre todo, nos ha tocado escuchar de casos de mujeres que en delitos flagrantes van, llaman, piden auxilio y el primero que les da socorro, en algunos casos, algunos malos elementos de la policía, porque se supone que ellos son nuestros aliados en este tipo de circunstancias, lo primero que hacen es decir, señora, váyase a su casa, quédese tranquila, no denuncie, es su marido. Entonces, este tipo de cosas realmente son las que le llenan más que de asombro, llenan de indignación a la colectividad y a la mujer, en este caso, que se ve abocada a no poder hacer prácticamente nada y regresar con la cabeza baja nuevamente a ser victimizada por el agresor. Malena, disculpando la ignorancia y de pronto dentro del público también existe la consulta en torno a dónde está tu organización, cuántos años de vida tiene tu organización. Nuestra organización tiene aproximadamente, bueno, tiene 3 años, no aproximadamente, tiene 3 años de haber sido creada. Y mira que nace precisamente de una necesidad de poder apoyar a otras mujeres, de ver la vulneración de los derechos de otras mujeres, no, en todos los ámbitos, en tema de participación política, en tema de espacios públicos, de trabajo, en servicio, donde generalmente más se contratan a veces hombres que mujeres. Pregunte por qué, por el hecho de ser mujer y de que la mujer tiene, por ejemplo, una etapa de maternidad, se puede embarazar, una vez que ha tenido a su bebé, tiene la posibilidad de la lactancia materna. Entonces, todas esas cosas dificultan, entre comillas, y resultan para los patronos un inconveniente. Entonces, evitan contratar gente. Incluso hay situaciones mucho más terribles que les dicen a una mujer cuando va a buscar un trabajo, sobre todo en lo privado, les dicen, mire, hay unas reglas, usted no puede embarazarse. En el rato que usted se embaraza, pierde su trabajo. ¿Y eso es legal? ¿Está en la letra chica ilegal, o no? No, absolutamente ilegal. Pero desgraciadamente la necesidad hace que muchas mujeres acepten este tipo de situaciones laborales de violación de sus derechos y lo hacen, ¿no? Lo hacen. U otras que son madres y que tienen que verse abocadas en sacrificar estas circunstancias para poder cumplir con su tema laboral, que está bien que lo hagan, pero que la ley prevé excepciones cuando hay, por ejemplo, una situación en que el hijo se le enferma, en que el hijo tiene que ser hospitalizado, en que el hijo tiene que ir a ser matriculado o alguna circunstancia. Son pequeños detalles que, con todo respeto, son muy pocos los hombres de los que se ocupan de este tipo de cosas. Es raro ver a un papá en las reuniones de padres de familia, que de paso dicen padres de familia, pero debería llamarse madres de familia, porque son poquitos los que van. Es raro ver a un papá que lleve al médico a su hijo o hija, o sea, se ve, pero es muy poco. Entonces, estas cosas generalmente, hasta en eso, la sociedad se las ha endilgado a las mujeres, y las mujeres tenemos que responder por muchas cosas, en muchos espacios y en muchos aspectos, y sin embargo, a pesar de aquello, tenemos que ser eficientes y eficaces en todo lo que se nos ponga por delante. Bien, Malena, tu organización me dice que tiene alrededor de 3 años, Sí, 3 años exactamente funcionando. Yo sé que lo de ustedes es un trabajo de voluntariado, es muy loable aquello, pero siempre es importante la autocrítica también. Y en función a esto, ¿qué crees que le ha faltado a la organización para compenetrarse mejor en la articulación con la sociedad? Recursos. Una sola palabra, recursos. Recursos por los cuales, desgraciadamente, no se pueden ejecutar otras acciones que, por ejemplo, el gobierno de manera obligatoria tiene que hacerlo. Ustedes deben saber que en el presupuesto general del Estado se recortó el presupuesto que tenía que ser para estos menesteres. Se recortó de manera drástica. Entonces, ¿cómo poder trabajar? Ahora mismo los GATS municipales
que tienen los consejos de protección, ellos están absolutamente limitados. Tampoco lo pueden hacer. ¿Qué es lo que falta? Recursos. Y pregunto yo, si ellos, que son públicos y que tienen erarios, del erario del Estado, tienen recursos, no tienen la capacidad económica para hacerlo. Imagínense nosotros las organizaciones que somos sin fines de lucro. Nuestra organización, Lideresas de Manabí, es una organización que no recibe auspicio de absolutamente nadie. Lo que hacemos es autogestión. Damos una simbólica cuota una vez al mes y hacemos actividades para poder cubrir ciertos gastos o costos que nos generan. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos un plantón, quiero agradecer a toda la gente maravillosa que estuvo con nosotros y con nosotras en el Parque Las Vegas. Fue muy lindo lo que pasamos allá. Y bueno, entonces para ese evento necesitamos contratar audio y sonido, por ponerle un ejemplo. Entonces, eso significa dinero y eso sale del bolsillo de nosotras. Entonces, allí, ¿qué quisiéramos tener? Tener la posibilidad de tener profesionales, que todas somos en diferentes áreas, hay abogadas, hay trabajadoras sociales, psicólogas, pero trabajamos en nuestros ámbitos y difícilmente podríamos dedicarnos de manera directa a dar una tutela judicial a las mujeres víctimas de violencia. Y permanente. Exacto, pero en cambio, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos aliados, decíamos, por ejemplo, aquí la Fundación Nuevos Horizontes. Es una fundación que ellos tienen los recursos porque es una fundación. Ustedes saben que las fundaciones precisamente manejan dinero para poder ayudar en este caso o en estos casos específicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos también las organizaciones? Nuestra organización lo que hace es dar apoyo, dar seguimiento, vigilancia de los procesos. Cuando hay audiencias de casos en los cuales vemos que necesita que la haya, nosotras estamos allí presentes en las audiencias, estamos haciendo acto de solidaridad y decimos las mujeres de sororidad con otras mujeres, con las víctimas, para decirle a la justicia que nosotras estamos vigilantes, que tienen que administrar justicia de manera equilibrada y coherente, porque hay que manifestar también, Néstor, nos hace falta muchísimos administradores de justicia con, en este caso, enfoque de género. Nos hacen falta, mucho, pero mucho. Entonces, en ese sentido, a veces nos ha tocado ver casos en audiencias donde los jueces resuelven de una manera tan, disculpen el término coloquial, tan tirada de los cabellos, que uno no le encuentra lógica desde ningún punto de vista. Entonces, casi que prácticamente la víctima viene siendo la victimaria, es decir, ella tuvo la culpa, ¿no? Si una mujer sale en minifalda, sí, o si una mujer sale en minifalda, no, pues que salió en minifalda, salió a provocar, por eso la violaron. El tema que tú mismo acabas de mencionar, no, es que le fue infiel la mujer con otra persona, entonces el marido optó por tomar justicia. Entonces, son cosas que la sociedad nos va generando y que van haciendo que a veces se vuelva o se torne invivible. Las mujeres, y discúlpenme, yo soy madre de familia, soy feminista y no quiere decir que odie a los hombres, todo lo contrario. Justamente hoy en mi estado ponía algo que muchos me hicieron comentarios. Hay muchos hombres que son amables, que son cordiales. No todos son violentadores, no todos abusan de las mujeres, no todos las maltratan, por supuesto que sí. Como te decía, soy madre de familia, tengo 3 varones y claro, tengo también a mi cónyuge, a mi compañero, a mi esposo. Entonces, no es que Malena odia a los hombres porque tal vez hay un resentimiento ahí, o las compañeras que estamos en nuestra organización, en lo absoluto. Eso es confundir. Sí, es que hay mucha gente que cree eso. Entonces, cuando te ven y te dicen que tú o tu marido te pegaba, o tu marido te dejó, te abandonó, o sea, como poniéndonos en un papel bastante humillante, decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, no se trata de que en nuestra organización de lideresas trabajamos por mí, porque a mí me pasó, entonces por eso yo voy a defender a otras mujeres. No. Trabajamos para apoyar a otras mujeres porque le pasa a otras mujeres, porque le pasó a mi amiga, porque le pudo pasar a mi hermana, le pasó a mi sobrina, a mi propia madre seguramente, le pasó a cualquier mujer que pase por la calle que yo no conozca. O sea, esa es la parte de la solidaridad, porque no hay chiste cuando uno apoya cierta causa porque a mí me pasó. Eso es importante, claro, pero no es exclusivamente el caso de la Organización de Mujeres Lideresas de Manabí. Realmente la causa de ustedes es fuertísima porque es luchar contra una estructura mental que está enquistada, que es el machismo. Tenemos una sociedad eminentemente machista, Malena, y eso lo reconocemos todos quienes creemos de que sí es posible cambiar la sociedad, ¿sí? A partir de la educación que le podemos brindar a nuestros hijos. Así es. Mire, y me acordé de un mal ejemplo porque no puede volver a repetirse. Ustedes recuerdan el caso de Yulisa, esta pobre mujer
esta pobre chica, esta pobre joven, de milagro, cómo fue satanizada, cómo se viralizó la imagen de ella en una circunstancia en la cual yo creo que a ninguna mujer le hubiera gustado que se conozca, y yo estoy segura que era parte de lo privado, no de lo íntimo, pero sí de lo privado. No se suponía que estaba en un lugar privado, y verá que ese tipo de situaciones que se dieron y que se viralizaron, y todo el linchamiento mediático que se le dio a esta joven mujer, fue algo increíble, ¿no? Y conversando con algunas otras mujeres, decían, hay casos también que nos preocupan, que hay ciertas mujeres, ciertas compañeras que atacan a otras mujeres y que en muchas ocasiones hasta se encargan de regar ciertas cosas. Mire, lo tomo solamente como un ejemplo. Y decía yo y hacía esta reflexión, y les invito a que ustedes reflexionen. Y si Yulisa hubiera sido Julio, y si Julio hubiera ido a esa despedida de soltero, o a ese nightclub, a ese sitio de tolerancia, a cualquier sitio donde pueda darse este tipo de espectáculos, ¿hubieran difundido la imagen con todo lo que se estaba dando ahí? Por supuesto que no. ¿Sabe por qué? Porque es hombre, y es normal, porque es hombre, pero como era mujer, entonces es un bicho raro, es un extraterrestre, y no podía darse una situación de esa. Entonces, eso es. Alguien decía, es que los hombres se tapan entre hombres, y a veces pasa en ciertas mujeres que no hay esa sororidad, y es lo que buscamos. No solamente la violencia viene de los hombres, también viene de algunas mujeres, y les pedimos a las mujeres ser sororas. No es lo mismo que ser alcahuetas, por favor, porque muchas tal vez pueden estar pensando aquello. No, respetar la vida de los demás en cualquier instancia y en cualquier ámbito. Es básicamente solidaridad. Exactamente. Además, hay que manifestar algo. Todo lo que se hace en las redes sociales ahora, más allá de que se lo haga de manera clandestina, con usuarios inexistentes o todo lo demás, es penalizado. Es penalizado porque existe algo en el Código Orgánico Integral Penal, lo que se llama los delitos cibernautas o cibernéticos o delitos digitales, que ahora, pues, desde que tenemos este código, están tipificados y se sancionan con prisión y también con reclusión. Entonces, hay que estar muy, muy pendientes de eso y tener cuidado, porque una mujer difamada o una mujer puesta en evidencia, sea cierto o no, pudo haber sido su hermana, pudo haber sido su madre, pudo haber sido su hija, pudo haber sido aquella persona que usted quiere, que usted aprecia. Valena, en el ámbito de la política, que no deja de ser una actividad cotidiana también propia del ser humano, ¿cuánto ha evolucionado la cosa en Manabí? Es decir, existe la inserción no solo en papeleta, sino también en las diferentes plazas de empleo, trabajo y en la misma ocupación de cargos públicos. ¿Tienes data de aquello? A ver, en el tema de la política de incursión de la mujer, no sé si te refieres a la política como servicio público, exacto, o a la política como público. Participación organizacional. Casi que van de la mano, terminan siendo concomitantes, claro está, pero no hablamos de política de Estado, ¿sí? Hablamos de una política activa, militante en este caso. Ya, ok, pero yo creo que es importante hablar de las dos. Ya. Básicamente, vamos, así muy rápido, de la más corta, por decirte así. El tema del activismo, del servicio de la mujer en lo público, en lo privado, en los diferentes espacios políticos de instituciones que ha ido ganando preponderancia, ha sido un adelanto bastante importante. Y hay que destacar que en la última constitución, que está actualmente vigente, la constitución de Montecristi, como muchos la conocemos, precisamente se instauraron importantes derechos y espacios para las mujeres. Entonces, en ese sentido, un avance bastante importante, bastante significativo. Y vemos muchísimas mujeres que ocupan cargos jerárquicos, y eso está muy bien. Eso realmente nos alegra, nos anima, pero seguimos siendo no de manera equitativa en esos mismos puestos, por un lado. Pero si nos vamos al tema de la participación política, hay algo que realmente es repudiable y no alcanzamos a comprender. Porque mire cuántos siglos han pasado y no logramos superar esto. Imagínese usted que desde la época del siglo XV, ¿verdad? Estamos hablando de la Edad Media. Las mujeres se organizaron en diferentes países. Una de las revueltas más grandes que se dio fue en los Estados Unidos, donde ¿qué era lo que se trataba o se quería o se pretendía? Que la mujer tenga el derecho a la participación política, ¿verdad?
Y eso fue una lucha que costó sangre y que costó muerte. Y luego poco a poco se fue instaurando en otras latitudes. En Sudamérica tuvimos la posibilidad de que Matilde Hidalgo, una lojana, haya sido la primera mujer que ejerció el derecho al sufragio en el Ecuador, precisamente porque venía concatenado con esta lucha que le acabo de mencionar. Entonces, desde esa época, desde 1900, hasta esta época todavía no logramos posicionarnos en el tema político porque todavía hay esas restricciones. Ahora, confluye también otro fenómeno. Las mujeres no queremos en algunos casos que nos gobiernen los hombres, pero seguimos votando por ellos. Entonces, si hay mujeres ahora con esto de que hay la posibilidad de elegir y de alternar hombre, mujer, entonces mujeres también voten por las mujeres, ¿no? Para que haya equilibrio, para que haya equidad. Y ahora recientemente, Néstor, se hizo una reforma al Código de la Democracia, una reforma en la cual increíblemente se siguen prorrateando los derechos. Mire, es que no se puede decir tú tienes derecho, pero te los voy a dar de a poquito. Y esto es lo que pasó en esta reforma al Código de la Democracia. O sea, las mujeres tienen derecho, pero les vamos a dar este porcentaje después de este año, después de 2 años otro porcentaje y después de tantos años más el 50%. Usted debe saber de esa reforma que se hizo. Entonces, son cosas absurdas. O sea, si tienes un derecho de ejercicio inmediato, no puede ser prorrateado y sin embargo lo tenemos. Entonces, yo creo que hay que seguir en la lucha, Néstor. Esto de seguir adelante, de que muchos nos hagan bullying, de que nos digan vagas, vayan a cocinar, que son posiciones estrictamente machistas, de que nos digan vayan a cuidar a los niños, ustedes sirven es para parir, etcétera. O sea, son cosas realmente en esta civilización que supuestamente en la que vivimos deberían haberse erradicado ya, pero no las tenemos latentes todavía. Ustedes, si mal no recuerdo también, Malena, se involucraron en el tema de la vicealcaldía de Puerto Viejo, que estaba siendo objetada en torno a la posición de quien lo ocupa en este momento para que sea ocupada la dignidad por una mujer. Sea cual sea, que se eligiera dentro de su seno, no era un nombre y un apellido compuesto. ¿Esa causa significó un revés duro para ustedes en el contexto de la lucha, de la causa que llevan adelante? O sea, más que un revés para las organizaciones, un revés para la sociedad, Néstor. No podemos creer o pretender que podemos acomodar la ley a nuestra conveniencia. Mire, el Código de la Democracia establece claramente, y el mismo COTAD establece claramente los parámetros por los cuales debe haber la participación de las mujeres en estos estamentos. Y se establecía o se establece en el COTAD la forma de hacerlo. Y dice la normativa, de ser posible, se elegirá entre los concejales a una mujer como vicealcaldesa. Cuando se manifiesta de ser posible, se refiere, obviamente, a que si hay una mujer, porque si hay puros concejales electos, ¿cómo va a elegir una vicealcaldesa? O sea, es imposible. Y sin embargo, acá en Puerto Viejo tuvimos esa posibilidad. Teníamos 4, me parece, mujeres concejalas, y sin embargo eso no se dio. Yo lamento realmente y muchas mujeres lamentamos, que nuestras representantes concejalas hayan dicho no, renunciamos, no queremos que sea un hombre. Y verá que no es nada contra nadie. Un saludo a Erwin Valdivieso, un gran amigo, colega, pero no es nada contra él. No. Por eso hablaba más allá de los nombres y apellidos. Sí, entonces no va por la aplicación de la ley. Correcto, no es contra nadie, es el hecho de respetar la ley. Entonces, en ese sentido, que las mujeres, que las concejalas hayan dicho no, presentaron un escrito renunciando a esa posibilidad. Eso fue tirado de los cabellos, y más porque dentro de ese grupo hay concejalas que dominan, que conocen, que saben de defensa de derechos tan básicos y elementales, y que a pesar de eso firmaron un documento de esa naturaleza. Para nosotros fue decepcionante, realmente decepcionante, porque los derechos que la ley establece no son de aplicación subjetiva. Es decir, no es que si yo quiero los acojo y si no quiero no. Las concejalas que estaban allí de manera obligatoria debieron acoger, más allá de que no hayan querido, porque ellas no lo hacían por su cuenta propia. Ellas están en representación de los portovejenses y de las portovejenses, y sin embargo actuaron de manera errónea. Allí Puerto Viejo perdió la oportunidad histórica de trascender
en el contexto de sentar jurisprudencia en la aplicación de la ley. Pero le cuento algo, Néstor, o sea, hay otros casos que se han dado. En Calceta, por ejemplo, se dio esa posibilidad. La Defensoría del Pueblo, que era quien estaba abanderando este tema de las acciones de protección como una medida de garantías jurisdiccionales que la Constitución prevé cuando ha sido vulnerado algún derecho, precisamente se ganó allá. Y ahora la vicealcaldesa es mujer. Entonces, ¿cómo podemos entender que en un cantón de la misma provincia sí se dé paso y que en otro no? Es increíble, pero eso sucede aquí, sucede en nuestro Ecuador. Sin embargo, entiendo que las instancias no se han agotado. El paso está muy lento, por cierto, en el tema de justicia en esa circunstancia, pero todavía no está perdido. Vamos a ver qué sucede. Bien. Malena, algo en la parte final, cerramos ya esta transmisión contigo. Muchísimas gracias por venir, Malena. Ojalá que no sea la primera ni la última vez, pero sobre todo, ojalá que pudiese, dentro del seno de la organización de Mujeres Lideresas de Manabí, tener un diálogo y que vean en Contigo Siempre la posibilidad de tener un espacio semanal y a través de las cámaras del audio nuestro, poder llegar con un programa vinculado en la defensa del conocimiento, del derecho hacia las mujeres. ¿Sí? Muchas gracias, Néstor, y muchas gracias a los principales. Nos va a encantar generar esa posibilidad de conexión con la comunidad. Muchísimas gracias, es verdad, para nosotras, como te decía, es sumamente importante. Ustedes, los medios de comunicación, los tradicionales y los digitales, son nuestros aliados principales en esta lucha permanente. De ustedes depende de la difusión, del tratamiento que se les dé a la difusión de todo tipo de información donde hay intrínseco este tipo de casos, como por ejemplo, yo no puedo concebir que la ley permita que en un caso de femicidio saquen la cara de la fallecida, ¿verdad? Y el rostro del victimario lo cubran. Entonces, ese tipo de cosas no entendemos. Si los cubren a los dos el rostro, pero no, dejan expuesta, ya no en su parte física porque ella está muerta obviamente, pero en su nombre, porque allí detrás de una mujer hay una familia, hay hijos, entonces para especular y para una serie de situaciones más, eso sigue pasando en los medios y eso es lo que tenemos que combatir sobre todas las cosas. Dan los nombres completos de la víctima y del victimario, no. Esas leyes tienen que ser reformadas en ese sentido. Necesitamos leyes más concienzudas, más coherentes, más de sentido común, que vayan enfocadas a que haya justicia, a que sean sancionados todos aquellos que, en este caso, victimizan a mujeres por cualquier circunstancia. No existe un pretexto, ni uno solo, que dé el aval a un hombre para que mata, para que agreda, para que viole. No lo hay. Gracias nuevamente, Néstor, que tengan una excelente semana. Bien, muy bien. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con más invitados. Nos ha acompañado la abogada y licenciada Malena Cardona, presidenta de la Organización de Mujeres Lideresas de Manabí.